la pupila ubicada en esta parte, tenemos el cristalino, tenemos todo esto es el iris, tenemos acá la retina, tenemos el nervio óptico y aquí tenemos los vasos sanguíneos que irrigan la retina, que es donde nosotros vamos a hacer énfasis el día de hoy, para poder entender qué es lo que pasa en la retinopatía hipertensiva. Entonces aquí tenemos una ampliación de estos vasos sanguíneos que están irrigando la retina. Debemos recordar que el vaso sanguíneo tiene una capa externa que está compuesta por tejido conectivo, tenemos una capa media que está compuesta por músculo liso y tenemos una capa interna que es el mismo endotelio. La luz a la retina. Como les dije, este es un tejido nervioso, entonces recibe toda esa información y la transmite a través del nervio óptico hasta el cerebro. Cuando llega al cerebro tenemos finalmente lo que es la visión. Quiero contarles que a nivel intraocular hay un mecanismo de autorregulación del flujo sanguíneo, que eso se ve cuando hay un aumento de la presión arterial a nivel normal. Entonces, cuando aumenta la presión a nivel sistémica, acá a nivel intraocular, hay una vasoconstricción de todas esas arteriolas con el objetivo de mantener el nivel de flujo sanguíneo en un nivel normal. Pero, cuando hay un aumento de la presión arterial a causa de una patología que es la hipertensión, se está estimulando todo el tiempo este mecanismo de autorregulación. ¿Y qué pasa? Va a haber un cambio a nivel de la anatomía de la arteriola y ese cambio se ve en la arteria media, que es donde está el tejido de músculo, está el músculo liso. Entonces aumenta el número de células, hay una hiperplasia a nivel de este músculo y el calibre o grosor de la pared arteriolar va a disminuir. Cuando hay un aumento de la presión arterial, también va a empezar a subir la presión arterial a nivel intraocular, porque ese mecanismo prácticamente está dañado. Entonces el flujo sanguíneo ejerce una mayor fuerza aquí a nivel de la retina y es donde va a haber un daño de la barrera hematorretiniana interna. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a mostrar esto? Va a haber una hemorragia, van a haber edemas, van a haber exudados, van a haber manchas algodonosas, porque esto es, digamos así, son las reacciones normales del daño endotelial que se produce. Bueno, la retinopatía hipertensiva se divide en crónica y se divide en aguda. En crónica, cuando tenemos un paciente que tiene la presión arterial, que ha sufrido la presión arterial alta desde hace mucho tiempo. Y la aguda, cuando son pacientes que tienen ese aumento de la presión arterial en determinados momentos, como sucede en el caso de la preeclampsia y de la eclampsia. Bueno, vamos a ver que las causas de la hipertensión arterial son hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemias, tabaco o alcohol o edad avanzada. Estas causas de retinopatía hipertensiva tienen un común denominador que es el daño del endotelio, ¿sí? La presentación clínica, ya les había mencionado alguna de los signos que se presentan, pero entonces repitámoslos. Va a tener el paciente una visión doble o va a tener una pérdida de la visión o la visión va a ser borrosa. También va a presentar cefalea, hemorragias retinales, va a presentar manchas algodonosas o la estrella macular, va a presentar también manchas de Schelling y edema de la papila y puede presentar finalmente un desprendimiento de la retina. Tenemos aquí las manchas algodonosas, tenemos la estrella macular y las manchas de Elsching. Bueno, para diagnosticar la retinopatía hipertensiva, lo que se realiza es un examen de fondo de ojo, que consiste en aplicar unas gotas que van a dilatar la pupila. Después de 5 minutos, la pupila va a estar dilatada y el oftalmólogo lo que hace es proyectar una luz al interior del ojo. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ver el campo de ojo.
Entonces, como podemos observar, él ahí está mirando con la luz y finalmente lo que vamos a encontrar es esta visibilidad. Bueno, entonces ya en la parte del tratamiento nosotros tenemos que tener en cuenta el control de la presión arterial a través de tratamiento farmacológico. ¿Cómo podemos prevenir esta patología? Vamos a hacer primero que todo el control de la presión arterial. Vamos a ver que tenemos que realizar una visita periódica con oftalmología para estar pendiente de cómo está el estado de la retina. Y vamos a educar a estos pacientes en cuanto a estilo de vida para que se reduzcan todos estos detonantes de la enfermedad. El caso clínico que se va a analizar es el siguiente. Paciente masculino de 31 años de edad remitido por una pérdida brusca de la visión de unas 12 horas de evolución. No refiere antecedentes de interés. En la exploración oftalmológica se objetivó una agudeza visual deteriorada, sin la capacidad de leer ninguna palabra. En el examen fundoscópico se encontró en ambos ojos múltiples exudados algodonosos, hemorragias retinianas en llama y borramiento parcial de la papila. La primera sospecha diagnóstica fue de retinopatía hipertensiva aguda por crisis hipertensiva, a pesar de no existir antecedentes patológicos, por lo que se realizó la determinación de la presión arterial que resultó ser de 220-130 milímetros de mercurio. Con el diagnóstico de crisis hipertensiva con retinopatía en pacientes sin antecedentes conocidos de hipertensión arterial, se derivó a medicina interna para el estudio y el tratamiento en urgencias. A la exploración sistémica no presentaba signos de encefalopatía hipertensiva ni de fallo cardíaco. La analítica de ingreso mostró una creatinina de 5 miligramos sobre decilitro y una proteinuria positiva, por lo que se orienta el cuadro como crisis hipertensiva secundaria a insuficiencia renal. En la anamnesis realizada por medicina interna, el paciente afirmó la presencia de cefalea, sensación nauseosa y disminución de la agudeza visual desde 15 días antes del ingreso. Las cifras de presión arterial se controlaron con betabloqueantes, diuréticos y vasodilatadores. Las necesidades alteradas según el modelo teórico de Virginia Henderson son la necesidad de eliminar por todas las vías corporales y la necesidad de evitar los peligros del entorno. El proceso de atención en enfermería tenemos en hallazgos deterioro de la visual de unas 12 horas de evolución como consecuencia de una crisis hipertensiva con una presión arterial de 220-130 milímetros de mercurio. También hay un deterioro de la función renal que se ve evidenciada con una creatinina de 5 miligramos sobre decilitro y una proteinuria positiva de 3 cruces. El diagnóstico enfermero es riesgo de lesión, manifestado por un deterioro visual como consecuencia de crisis hipertensiva secundaria a deterioro de la función renal. Los resultados esperados no. Tenemos control del riesgo, deterioro visual. Los indicadores son supervisar los síntomas de deterioro visual con un puntaje de 3, supervisar los peligros del medio ambiente, 3, supervisar síntomas de enfermedad ocular, 2, utilizar medicación ocular de forma correcta, 3. En la escala tenemos nunca demostrado 1, raramente demostrado 2, a veces demostrado 3, frecuentemente demostrado 4, siempre demostrado 5. La puntuación de Diana, entonces un puntaje actual de 3 y se pretende llevar a 5. Posterior a ello, se va a realizar la administración de medicamentos prescritos por el médico. Se van a mantener las medidas de seguridad, como lo son la identificación del paciente a través de la manilla, las barandas de seguridad elevadas. Vamos a pedir que haya un acompañante permanente.
Cuando se administre uno de los medicamentos que es un vasodilatador, que es la nitroglicerina, se deben valorar los signos de intoxicación por cianuro, que son dolor de cabeza, palpitaciones, polipnea, náuseas, vómitos, deterioro neurológico, entre otros. También se va a tener un control de líquidos ingeridos y eliminados, se va a tomar el peso del paciente, se van a valorar las características de la diuresis y se van a tomar exámenes para laboratorio como es el ionograma, un hemograma y un citoquímico de orina. En la parte de evaluación, entonces tenemos a un paciente que a través de las intervenciones de enfermería se le logró colocar un catéter venoso en vena cefálica derecha con Yelco número 20, sin signos de flebitis ni extravasación, queda pasando nitroglicerina a 80 cc por kilogramo minuto. Se le administró tratamiento farmacológico sin ninguna complicación. Los medicamentos que se le colocaron fue nitroglicerina, timilol, oftálmico y furosemida. También quedó con monitorización teniendo los signos vitales de presión arterial 140-90 milímetros de mercurio, sin arritmias, no se presentan arritmias, frecuencia cardíaca de 88 pulsaciones por minuto, una frecuencia respiratoria de 18, una temperatura de 36.4 grados centígrados, una saturación de oxígeno de 97% y, según la escala del dolor, la cefalea la califica en una puntuación de 5 de 10. El balance de líquidos fue positivo, ingresaron 1000 cc y tuvo una eliminación de 750 cc, de color Coca-Cola con densidad concentrada. Las barandas de seguridad quedan elevadas, queda el paciente con manilla de identificación y de riesgo de caídas en compañía de su esposa. El peso a la hora es de 70 kilogramos, la talla del paciente es de 1,68 metros y el índice de masa corporal es de 25, que indica un sobrepeso del paciente. Los medicamentos que utilizamos con el paciente fue el timilol, la furosemida y la nitroglicerina. El timilol lo que va a hacer es reducir la presión arterial. En beta 1 va a actuar a nivel del corazón y de los vasos sanguíneos a nivel periférico. Lo que va a hacer es disminuir frecuencia cardíaca y aquí va a ser una vasodilatación, lo que va a contribuir a la disminución de la presión arterial. Y a nivel de beta 2 va a ser una broncoconstricción. Los usos de este medicamento es en crisis hipertensiva y en hipertensión intraocular. Las reacciones adversas son la hipotensión y la bradicardia. Por eso, en el momento de utilizar con otros beta bloqueantes orales, se debe tener un cuidado de la presión arterial porque puede haber una hipotensión excesiva. Otro de los medicamentos que le administramos fue la nitroglicerina. La nitroglicerina es una fuente exógena de óxido nítrico, que lo que hace a nivel del endotelio es producir una vasodilatación. Normalmente en el endotelio, en el vaso, se presentan fosforilaciones que finalmente activan a la miosina y se produce una contracción, obviamente mediada por el calcio. Pero cuando ingresa esta fuente exógena de óxido nítrico, no se va a presentar la fosforilación, sino que va a haber una desfosforilación y va a haber una vasodilatación como última consecuencia de esto. Los usos de este medicamento es en infarto y crisis hipertensiva. Las reacciones adversas son la cefalea pulsátil y la hipotensión, por lo cual se debe tener cuidado a la hora de administrar con otros vasodilatadores o con el Viagra, que también es otro vasodilatador. En cuanto a la cefalea pulsátil, recordemos que es causada por la vasodilatación que causa el medicamento y como esta es a nivel sistémico, en la parte
del cerebro se presenta una vasodilatación también, la cual oprime la dura madre. Y este es la causa principal de esa cefalea intensa. Y recordemos que el paciente está presentando cefalea, sin embargo ha sido mucho mejor la reacción ante el medicamento porque disminuyó la cefalea en una calificación de 5/10, es decir que esa reacción adversa no se ve tan marcada en este paciente. Bueno, la furosemida es un diurético de asa y actúa específicamente en el asa ascendente, bloqueando la bomba sodio-potasio 2-cloros. Normalmente se debe reabsorber sodio, se debe reabsorber potasio y se debe reabsorber cloro. Pero como estoy bloqueando con la furosemida esta bomba, entonces todos estos electrolitos van a salir normalmente por el tubo colector a la orina. El magnesio y el calcio son dependientes de la carga positiva o negativa que haya en el espacio intracelular. Entonces, como no se está reabsorbiendo ni el sodio ni el potasio, entonces se va a aumentar la carga positiva, es decir que el magnesio y el calcio no van a tener cómo ingresar a la célula porque hay un exceso de carga positiva. Entonces ellos continúan su viaje también a través del asa ascendente y finalmente también salen por el tubo colector. Es decir que estoy perdiendo toda esa cantidad de electrolitos. La furosemida es utilizada en hipertensión arterial, en insuficiencia renal crónica, en insuficiencia cardíaca congestiva y en cirrosis hepática. Las reacciones adversas son el desequilibrio electrolítico. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo todos sus electrolitos. Entonces va a haber una hipopotasemia, una hiponatremia, una hipocalemia, una hipomagnesemia. Entonces debemos tener cuidado con la administración de aminoglucósidos y los antihipertensivos, porque puede haber una nefrotoxicidad y puede haber también una disminución de la